Escuchas el tema del día. A las 7 de la mañana, 15 minutos, iniciamos nuestro tema del día, que también va a ser el tema hoy central del ping-pong político. Vamos a hablar de qué país le deja Iván Duque a los colombianos, 4 años de gobierno del presidente más joven que hemos tenido en los últimos años, y por eso nos acompañan a esta hora aquí en Ecos del Conveima. Saludamos a esta hora a Marco Toro Daza, integrante del Comité Departamental del Polo Democrático. Bienvenido a Ecos del Conveima, don Marco, ¿cómo ha estado? Muy buenos días para toda la audiencia de Ecos. Bueno, también está con nosotros el abogado Henry Torres Pinilla, abogado, líder y fundación del movimiento Política Social y Transparente en la ciudad de Ibagué. Buenos días, Henry, bienvenido. Javier, muy buenos días a todo el equipo de Ecos del Conveima aquí en el máster, a toda la audiencia que nos sigue a través del 790 AM y de nuestras redes sociales. Bueno, y también nos acompañará Jonathan Barón, que hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y con él hablaremos de lo que se tiene previsto en la ciudad de Ibagué para el próximo domingo. Jonathan, bienvenido. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y ven en Ecos del Conveima. Agradecerles por este espacio y pues vamos a hablar sobre la fiesta del pueblo que es este 7 de agosto. Bueno, inicialmente vamos con un debate con Marco Toro y Henry Torres Pinilla, fundador de la Política Social y Transparente en la ciudad de Ibagué. Bueno, realmente lo hizo bien Iván Duque. Señor Marco Toro, usted del Polo Democrático, ¿cómo ve la gestión del presidente? ¿Cuáles fueron sus aciertos y cuáles sus fallas? Bueno, hablar de aciertos es un poco difícil, porque puede ser una cuestión muy subjetiva, pero hablemos en términos de indicadores. Por ejemplo, el país tiene una tasa de desempleo que fluctúa entre el 11.2 y 11.5, y obviamente la ciudad de Ibagué sigue siendo una de las ciudades con mayor desempleo y mayor desindustrialización. Igualmente, por ejemplo, el desempleo juvenil, que es bien importante para la economía, está entre el 21 y el 23%. La informalidad laboral, que es aquellos trabajadores del rebusque y aquellos que no han podido formalizarse con todos los requisitos ante cámaras de comercio y la DIAN, está fluctuando en un 45%, lo cual genera una debilidad en la economía. Y se refleja también esto en el sistema de pensiones y en el sistema de salud, por cuanto esos dos sistemas presentan unos indicadores de población desafiliada entre el 43% y el 8% respectivamente. Y así sucesivamente, pero por ejemplo en cosas como el gasto público en las Fuerzas Armadas, que corresponde también al orden público, hay un contrasentido. Cuando se le entrega el país a Duque, se le entrega con unos indicadores hacia la baja en todos los aspectos del conflicto armado, y sin embargo ese gasto en las Fuerzas Armadas a lo largo de todo su gobierno fluctúa entre el 40 y el 43%, que no ha sido posible disminuir hasta llevarlo a su cifra, digamos, más adecuada para Colombia. Por lo tanto, pues digamos que la meta de este próximo gobierno es lograr la paz total para que el gasto público en las Fuerzas Armadas bordee los 20-25 puntos del PIB. O sea, en el gobierno de Petro nos esperará menos recursos para las fuerzas militares y más recursos ¿para qué sectores? Si los deja, porque es que este gobierno, como dice un costeño, peló la olla y se llevó hasta el cucayo. En toda ustedes saben que en la cuestión del presupuesto hay doceavas para todos los sectores de gasto público en el gobierno. Y uno de los rubros de gasto es los gastos de inversión e inversión social.
esos gastos de la vigencia del 2022 están gastados 9/12. O sea, lo que va a recibir el gobierno de Petro es amárrese el cinturón y respire poquito porque no hay casi nada en caja. Pero lo más complicado es que el presupuesto del 23 le han pegado una disminución muy, muy complicada en el gasto público social. Por ejemplo, si la bandera de este gobierno fue ingreso solidario para las familias más vulnerables, pues vemos en el informe de la Comisión de Empalme que dicho rubro ha sido recortado casi a la mitad, cuando debería haber mantenido por lo menos los valores del 2022 y esperar, como la propuesta que incluso el mismo Duque hacía, de pasar de 100 y pico a 300 y pico para cada familia vulnerable en Colombia. Eso es básicamente, sin decir que, por ejemplo, hay una cosa que es bien absurda en el gobierno nacional. Mientras los productores agrarios se matan en el campo produciendo cosas que requiere el país le abre las puertas a unas importaciones producto de unos tratados de libre comercio mal firmados y mal convenidos, lo cual deja a la población y sobre todo a los agricultores en unos términos de desventaja comparativa. Por ejemplo, los agricultores productores de papa hoy no están produciendo papa y la papa está por las nubes. Y lo mismo podemos hablar del trigo, la cebada y todo, que ya en las tiendas de barrio desapareció el pan de 300. Si usted va a comprar pan, le vale 500 a 1.000 pesos el pan. Bueno, un panorama pues nada alentador lo que nos pinta Marco Toro Das, integrante del comité del Polo Democrático. Bueno, y el abogado Henry Torres, ¿cómo ve el asunto? ¿Lo hizo tan mal Iván Duque que pudo haber acertado este presidente a quien lamentablemente para ustedes en las encuestas, cuando se le pregunta su favorabilidad, no le va muy bien? Bueno, desafortunadamente las encuestas, Javier, y para todos los que nos escuchan y nos están viendo, pues no son favorables, pero es muy diferente a la realidad. Yo creo que esto es con hechos, como dice el presidente Iván Duque. Yo creo que las obras hablan por sí solas. Es bueno también hablar que todo no se hizo, hay que ser coherentes y también reconocer que desafortunadamente atravesamos por un momento mundial donde hay una situación económica que no solamente golpeó a Colombia, sino a todo el mundo con esto de la pandemia, y no es una frase de cajón ni es una disculpa. Esperemos que el nuevo gobierno de Petro, que no se presente una pandemia y una situación difícil y que pueda gobernar estos 4 años a plenitud para que verdaderamente haga todo lo que él propone y pueda plasmarlo y que los colombianos estemos bien con este gobierno que se acaba de elegir. Yo creería que es muy difícil, como también lo dicen, que en 4 años se puedan hacer todo el cumplimiento de un plan de gobierno que prácticamente fue golpeado por esta situación. Si hablamos de la situación económica del país, cuando Iván Duque recibe esta presidencia después de el doctor Santos, pues no fue buena la situación económica por la que atravesaba el país. Pagamos un proceso de paz económicamente muy alto, donde también dejamos empeñado el presupuesto del país, donde también para sostener este proceso de paz con esta clase de negociaciones que se hicieron fueron bastante altísimos a nivel económico. Creo que los resultados de Iván Duque, y sin hablar de cifras, indicadores, como lo hace mi antecesor en la palabra, es más que hechos. Yo creo que Iván Duque, desde la parte social, hizo un trabajo excelente con esto de los apoyos solidarios. Yo creo que desde la parte de la educación, también en infraestructura, con todos los planteles o las instituciones educativas que también se entregaron, con las vías 4G, todo lo que tiene que ver con las interconexiones viales que se hicieron, las vías terciarias, también la renovación con esta de la energía alternativa, con la energía eólica que pasó también, poderlo decir, a 2.800 megavatios. Entonces, Iván Duque ha hecho muchas cosas que no se le reconozcan, que desafortunadamente el caballito de campaña del actual presidente fue desdibujar todos los aciertos que se hizo en este gobierno,
es algo coherente. Para poner un ejemplo, Javier y todos los que nos escuchan, si nosotros nos damos cuenta, mire cómo le ha ido a Bogotá. No más el día de ayer o antier, la alcaldesa de Bogotá recibió en la historia de la ciudad de Bogotá por un gobierno el presupuesto más alto y el apoyo más alto para esta ciudad, para infraestructura y para todo lo que se viene. Y no solamente eso, ahí nos damos cuenta que cuando ella empezó con las diferencias ideológicas y a poner las diferencias ideológicas por encima del bien de los bogotanos, nos dimos cuenta que Bogotá se le estaba saliendo de las manos y entendió que hay que gobernar para una ciudad y para un país y empezó a recibir de buena manera un acople de trabajo. Incluso la propia alcaldesa mencionaba que este cheque si era de verdad, no es como el que haciendo de alguna manera referencia al que le había entregado en el pasado Juan Manuel Santos, también con el mismo propósito. Exactamente, entonces ahí nos damos cuenta, mira, vamos a poner un paralelo. La alcaldía de Ibagué, cuando 4 años que estuvo el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que hizo tantas promesas de los escenarios deportivos, tantas promesas con la malla vial, tantas promesas con el acueducto incomplementario, porque lo que él hizo fue un acueducto incomplementario. Y ahorita entra un alcalde que con 2 años y medio que lleva de gobierno, más la pandemia y toda esta situación, ha entregado los escenarios deportivos, ha hecho inauguración con panamericanos, con juegos nacionales, con mundiales, está entregando instituciones educativas, está pavimentando y está buscando la forma de este elefante blanco del acueducto incomplementario que hizo Guillermo Alfonso Jaramillo, de llevarlo a una realización. Eso mismo le tocó al presidente Iván Duque, empezar a recibir un poco de circunstancias que no se habían entregado, un poco de obras que estaban simplemente en proyecto y en papel, pero que finalmente cuando uno trabaja para un país, construye sobre lo construido, no empieza a dejar las obras aparte porque simplemente no las estamos plasmando nuestros partidos políticos o los ideales que yo tengo, sino que estamos trabajando para el bien de un país. Y eso hizo Iván Duque. Yo creo que los resultados están evidentes y los hechos hablan por sí solos. Bueno, ¿en qué se equivocó Iván Duque, Henry? Bueno, a mí me parece que el doctor Iván Duque se equivocó en lo político. Creo que como militante del Centro Democrático hay que ser coherentes, hizo una gran administración, gobernó con todos, no solamente con el Centro Democrático, porque finalmente él se aisló hasta del Centro Democrático para demostrarle al país de que él no era ni un títere ni una marioneta puesta por Álvaro Uribe Vélez, sino que era una persona que venía a gobernar para los colombianos sin ningún interés político y de hecho se rodeó de mucha gente, de Santos, de Cambio Radical, de muchos partidos y de muchos movimientos con los que él le dio gobernabilidad. Creo que falló en lo político y por esa falla política es que hoy tenemos el presidente Gustavo Petro. Bueno, Marco Toro, ¿cree que Iván Duque con su gestión termina siendo un cadáver político o termina siendo un actor político importante en el futuro? Pues a mi juicio es como una imagen como de... parecía Shakira, ¿no? A lo que nos dice en la canción nuestra artista. Pero hablemos, por ejemplo, realmente eso, se equivoca, sí es realmente es un autista, está fuera de la realidad colombiana desde que recibió el gobierno. El gobierno lo entrega el país para que complete y cultive y construya un ambiente de paz. Y él le agrega una cosa, trae de los cabellos, que es la paz con legalidad, que nunca realmente supimos qué era. Pero además de eso hay que decir, en una forma irresponsable, por ejemplo, usa recursos nacionales e internacionales que no propiamente le deja la olla raspada a Santos a Duque, sino que le deja abierta la puerta para que con los recursos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que no fueron poquitos para implementar el acuerdo de paz, y además comete un error garrafal en términos de finanzas públicas, que es vender parte de las reservas internacionales que tiene Colombia en oro en una semana antes, cuando después a la semana siguiente el oro sube casi 4, 5, 6, 7 puntos. Uno podría decir que hay un detrimento patrimonial en el uso indebido de las reservas. Igualmente, no se sabe realmente la auditoría que tiene estos recursos. Lo que tiene este gobierno es una avalancha enorme de corrupción de todo el aparato burocrático impuesto por el gobierno Duque. Y avalancha no de poca monta, hablemos solamente, por ejemplo, el caso del sistema de conectividad con
con semejante escándalo de 70.000 millones que no han aparecido. Pero también en el Fondo Nacional de Paz, que la pérdida comienza a verse entre 3, 5 hasta 8 billones de pesos perdidos, es decir, acumulados en todas las manos y la maraña de toda la clase política. Henry, ¿hubo mucha corrupción en el gobierno de Iván Duque? Bueno, yo no creería que hubo corrupción, por decirlo así. Sí hubo desaciertos, esto que acaba de nombrar acá el doctor Hincapié con respecto a lo que tiene que ver con lo de la ministra, con esta situación que se dio, pues es algo que está en investigación y que se debe aclarar, y tendrá que responder el que deba de hacerlo, claro que sí. Lo que sí no estoy de acuerdo es que diga que el gobierno Duque no hizo nada y que es un gobierno nefasto. Como él maneja unas cifras, yo le voy a manejar aquí unas cifras. Deja 2.800 megavatios de energías renovables, donde pasó de 200 algo a 2.800, o sea que es el gobierno que en energías renovables ha pasado a la historia con la mayor inversión y la mayor infraestructura colocada. Aparte de eso, si nosotros nos vamos a ver, dice, deja más de 600.000 jóvenes colombianos que se graduaron con el título de bachiller y aparte de eso de técnicos, ¿sí? También entrega la mayor cantidad de instituciones educativas en infraestructura. Ayuda a que más de 15.264 jóvenes se conviertan en propietarios gracias al subsidio de vivienda. Y si nos vamos a seguir mirando cifras que no concuerdan con las que me acaba de nombrar él, ya son más de 1.700 casas casi construidas y reconstruidas también en el archipiélago de Providencia. Y estamos dando cuenta que sí ha cumplido, aparte de todo lo que es la malla vial que ha hecho en infraestructura, aparte de todo lo que ha hecho en pandemia con todo lo que fue la parte de vacunación del COVID. Hay muchas cosas. Ahora, la parte económica de Colombia fue de las más crecientes a nivel de Latinoamérica, aún más con la oposición cuando empezó a hacer esta nefasta movilizaciones de manifestaciones pacíficas, que todos los comerciantes a nivel nacional lo dicen, que atropellaron más esas manifestaciones que la misma pandemia. O sea que el acabose económico no fue gracias a la pandemia, sino gracias a toda la oposición que hizo la gente que apoya el pacto histórico y que movilizaba la primera línea para acabar con la economía del país. Y aún así Colombia sigue creciendo, y aún así Colombia hoy en día es un país próspero gracias a toda la presidencia y la buena gobernabilidad que hizo Iván Duque en cuestión de cifras y de economía. Bueno, pues muchas gracias a Henry Torres del Movimiento Política Social y Transparente, también a Marco Toro del Polo Democrático. Un mensaje final muy breve, por favor, Jonathan Barón, que van a tener ustedes en Ibagué el próximo domingo en el Parque Bolívar de esta capital. Bueno, invitar a todos los ibaguereños y tolimenses este 7 de agosto desde la 1 de la tarde. Vamos a estar ubicados en la Plaza de Bolívar frente a la Alcaldía de Ibagué, a unirnos en esta gran alegría y esperanza que significa este momento histórico para el país. Desde la 1 de la tarde vamos a contar con actividades culturales, artísticas. Además de eso, pues también vamos a tener mensajes de todas las personas que hacen parte de este nuevo momento histórico de Colombia, no solo de mensajes desde Bogotá, sino también desde la región. Y pues la invitación es que nos veamos allá, juntemos esas alegrías, juntemos ese estallido cultural que incluso también se va a vivir en Bogotá, y lo que queremos aquí es replicar pues ese momento que va a vivir todos los colombianos y colombianas en nuestra ciudad capital de Ibagué, y pues reiterar la invitación, 1 de la tarde, Plaza de Bolívar. Ahí los invitamos al evento de transición de mando presidencial. Vamos a estar todos los sectores sociales, populares, culturales de la ciudad, e invitamos a la ciudadanía a que celebren con nosotros este día. Bien, 7:34 minutos, hasta aquí el tema del día. Ya viene el ping-pong político con más invitados aquí a través de Ecos del Conveima. Ecos del